Bendiciones hermanos, vamos a iniciar con el audio número 9 de la lección 2 del módulo 2. Para gloria y honra del Señor, pues vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Que sea Él quien nos dé esa sabiduría, quien nos dé esa guía y esa fortaleza para poder escudriñar sus escrituras. Bien, vamos a seguir en otra parte de lo que es el contexto bíblico. Vamos a ver una forma en que los judíos antiguos o los árabes de los tiempos antiguos se alimentaban. Y por eso hemos puesto aquí alimentos típicos para los hebreos en los tiempos bíblicos. Generalmente ellos tenían una serie de alimentos, pero quizás vamos a poner uno de los más comunes porque a veces aparecen en las traducciones bíblicas. Muchas veces nosotros leemos. Ellos dentro de su dieta alimenticia tenían el pan, aceitunas, que muchas veces también de ahí sacaban aceite, igual que de los olivos, dentro de otras cosas que no hemos puesto acá, pero porque lo vamos a ver, estaban los higos, la higuera, aceites, suero de manteca. Cuando dice suero de manteca era grasa, la grosura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quesos de sus ganados, especialmente de cabras, ¿verdad? Ellos se alimentaban bastante de eso. Ellos también comían frutas, verduras de sus huertos y jardines. Ellos tenían sus propios huertos y jardines. Carne, hermano, en muy pocas ocasiones, especialmente la carne roja, solo cuando había prácticamente algún rito, los sacerdotes más que todo en los tiempos antes de Cristo. Bien, fíjese de que también nosotros tenemos que entender una parte que dentro de la Biblia aparecen ciertas cositas que causan confusión y es importante que se aclaren. Fíjese que también entre sus comidas ellos tenían cierta clase de grano, ¿verdad? Especialmente el grano de trigo, que ellos también lo tenían. El comer los granos crudos era una costumbre bien arraigada del pueblo de Israel y que data desde tiempos bien antiguos, de los tiempos de los patriarcas hasta los tiempos de Jesús. Los árabes que son casi descendientes de los judíos, por decirlo así, son los mismos. Recuerde que los árabes es la descendencia de Ismael, que fue el primer hijo de Abraham. Y ellos también tenían esta costumbre de comer los granos, ¿verdad? Y con frecuencia ellos cuando se cultivaba el trigo, ellos arrancaban las espigas, hacía algo, sí, las molían en las manos como trillándola, cuando ya estaba seco el grano en la granza, le quitaban frotando el trigo para quitarle la grasa y se comían así el trigo crudo, ¿verdad? Pero eso quiero que veamos algo. Eh, Cuando ellos arrancaban las espigas y restregaban en sus manos el trigo para comerlo, en la ley mosaica decía algo, fíjese, y no se lo voy a leer todo, pero en la ley mosaica decía, y no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. En Levítico 23:14 y Deuteronomio 23:25, Segunda de Reyes 4:42 y otros más que aparecen por ahí, perdón, en la Biblia, aparecía este mandato que Dios le dio por medio de la ley de Moisés, ¿verdad? Que no podían comer trigo, semilla cruda, ¿verdad? Ni tostada, hasta que no hubieran hecho sus obligaciones. Y dentro de las obligaciones que Dios le pedía era los ritos, ¿verdad? Especialmente la ofrenda, la expiación y todas esas cosas que hacían. Por eso aquí dice de que no podían comer eso, que eso les gustaba, hasta que no hubieran cumplido con todo lo que el Señor les mandaba en sus oraciones. También en los tiempos de Jesús, recuérdese que los discípulos de Jesús comían grano crudo en los campos. Y por ahí está aquella frase, se la voy a medio a decir, no completa. Y aconteció, dice allá en Mateo 12:1, que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero de sus discípulos, arrancaron espigas y comían, restregándolas
con las manos. Acuerde que esto lo hacían desde los tiempos antiguos. Esto lo puede encontrar en Lucas 6:1, Mateo 12:1, Marcos 2:23. Era también esa costumbre de comer grano. Pero aquí usted ya ha leído ese pasaje donde los fariseos y los escribas le dicen a Jesús, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, que por qué sus discípulos no respetan el día de reposo, le dicen. Entonces, y ellos comen en el día de reposo. Y usted ya conoce la respuesta que Jesús les da. Ellos no estaban tanto indignados porque ellos estaban comiendo, violando el día de reposo, sino porque la costumbre decía, ¿verdad? Y en la ley también, de que no podían comer grano crudo ni tostado sin antes haber cumplido los ritos. Y según ellos estaban en el día de reposo, ¿verdad? Así que esta es otra cosa más por lo cual usted ya tiene una referencia que cuando lea estas frases, pues algo de esto pues hemos entendido de lo que es el contexto y la cultura del Medio Oriente. Por lo anterior, hermanos, usted puede ver que la costumbre de comer grano crudo ha prevalecido, incluso dicen hasta después de los tiempos de nuestro Señor Jesús, pero ahí ya no podemos decir nada. El comer pan también tenía algún rito, hermano, pero no lo vamos a leer mucho. Acuérdese que el pan también era algo sagrado, recuérdese de que también el sumo sacerdote, la ley le indicaba de que él tenía que cambiar los panes allá del rito, ¿verdad? Aquellos panes que David también los comió y no siendo él el sacerdote, y se los dio todavía a los que iban huyendo con él, que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? En los tiempos de Saúl. Y otras cositas más por ahí, pero le digo, no lo vamos a ver todo, hermano, por cuestiones de tiempo. Así que el pan y algunas verduras tienen algunos ritos también, algunas los productos lácteos, que también era una comida de ellos, también tiene referencia bíblica bastante, ¿verdad? Pero poco a poco lo vamos a ir viendo, las aves también, los huevos y otras cositas por ahí. Pero quiero que nos detengamos en esta parte. Generalmente vamos a ir tocando los puntos más relevantes que nosotros conocemos en la escritura. Aquí aparece, hermano, la miel. Aparece la miel y aquí quiero que a raíz de la costumbre judía, quiero que usted y yo sepamos entender, hermanos, esta costumbre. Muchas personas predican acerca de lo que Juan el Bautista comía. Recuerda este personaje, ¿verdad? Que decía que tenía Juan su vestido hecho de pelo de camello, con un cinto de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y esto lo hallamos en Mateo 3:4. Pero vamos a ver esta cuestión. Yo he oído predicar a mucha gente diciendo de que Juan el Bautista, ¿verdad? Él, ayunaba, aguantaba hambre y un montón de cosas porque él se mostró bien pobre, ¿sí? Y fíjese que eso está un tanto fuera de contexto, porque el vestirse con piel de camello no era tan barato, hermano, en aquellos tiempos. O sea que prácticamente él no estaba del todo como la gente lo quiere describir. Fíjese de que vamos a ver si es cierto que él comía, dice, miel y langosta, ¿verdad? Ahora, eso es lo que vamos a referirnos aquí. Fíjese bien, eh, eh, la palabra, langosta, hermano, no son, las que nosotros conocemos, ni tampoco son estas del mar, hermano, estas que aparecen acá. Las vamos a ampliar para que usted las pueda ver. Fíjese que no son tampoco esas, ¿verdad? Yo estaba también algo confundido en esto. No son estas, mire, que uno encuentra en el mar y que se las venden ahí bien sabrosas en sopa. Pues no son estas langostas que dice la escritura. Ni tampoco, hermanos, son estas otras, miren. Ya le voy a decir cuáles otras son. Tampoco son estas otras que nosotros conocemos como chacuates, sino que realmente las langostas a las que se refiere son estas. Mire. Este es el palo que daba estas, que
que por cierto el hijo pródigo hablaba algo de esto también en esa parábola del hijo pródigo el Señor. Quiero que las vea aquí un poquito ampliadas, que este árbol que está aquí da estas cosas y esto, algarroba se le llaman, esto ya cuando está seca, ¿verdad? Y este cuando está fresca y lo da este árbol, ¿verdad? No era esto, y esta semillita también producían estas vainitas que son los mismos. Esa era la comida de Juan el Bautista. Si nosotros ya nos metemos a lo que es realmente el contexto. El problema es que nosotros, hermanos, y eso es lo importante, de que cuando leemos la escritura todo lo imaginamos al estilo occidental. Nosotros los que vivimos en el continente americano, desde Alaska hasta Cabo de Horno, allá en Argentina, somos americanos. Entonces, a nosotros nos llaman occidentales, igual que algunas islas del Caribe. Pero en Oriente es otra cultura, hermano. Y nosotros muchas veces cuando leemos la Biblia, siempre nos ubicamos en el contexto como que fue escrita para los occidentales, ¿no? Entonces estas cositas, mire, ya más adelante lo vamos a tocar, era lo que Juan el Bautista comía, no estos insectos, ¿verdad? Y fíjese que Dios prometió, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, Dios le prometió a Israel una tierra que fluye leche y miel. Recuerde que eso fue lo que el Señor le prometió a su pueblo desde Abraham, ¿verdad? Y a Moisés se lo volvió a repetir cuando lo fue a sacar de Egipto. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:8, Éxodo 13:5 y otros versículos más. También Josué 5:6 habla de esto. Y Jeremías 11:15. Él nos está hablando de estas partes de la escritura. Las innumerables referencias a la miel o al panal en la palabra de Dios son pruebas de que en Palestina o Israel abundaban los productos de las abejas, hermano, que las abejas son las que dan la miel. Sin duda que los judíos cuidaban las abejas para que produjeran este tipo de manjar, que es la miel. Así muchas de las citas bíblicas que indican que la miel silvestre era muy común en muchos hogares, ¿verdad? Y la gente lo utilizaba. También los lugares favoritos para poder que la miel se producía o poder ir a obtener miel de abejas eran las cavernas, hermano. En las cavernas se daban mucho. En los árboles también, ¿verdad? No crea que la miel la cultivaban así como ahora, que lo hacen en apiarios, creo que le llaman, o esas cajitas que usted ve donde ponen un montón de abejas. No, en aquel tiempo, por eso decía miel silvestre. ¿Por qué? Porque no era nadie que la producía, sino que las abejitas las hacían en las cuevas, en los árboles y en otros lugares, y el que encontraba miel, hermano, la miel era manjar de reyes en los tiempos antiguos. Es por eso que dice que los lugares favoritos eran los árboles, ¿verdad? Que estaban cerca del río Jordán y todas esas cosas, ¿verdad? Dice la escritura, hermanos, en primera de Samuel 14, 25 al 27, que dice que Jonatán, ¿se acuerda? El hijo del rey David, descubrió algo de miel, dice, y comió de ella en algunos agujeros, ¿verdad? De alguna roca. Esto era cuando él iba con frecuencia a extraerla, ¿verdad? También Salmos 81, 16 habla de esto, y algunas veces en los cuerpos secos de los animales también se daba. Se acuerda de que cuando Sansón, el juez Sansón, allá en Jueces capítulo 14, 13, ¿verdad? Habla de que Sansón mató un león y cuando él regresó, dice la escritura, que ya había miel en la boca del león. Y así era, la miel era un manjar exquisito, ¿verdad? Para todos. Allá en el libro de Josué también habla, la de Sansón es 14:8, hermano, versículo 9, que Sansón hizo eso. Los libros poéticos de la Biblia hebrea, hermano, abundan en, en comparaciones de la miel, o sea, que ellos ponen mucha enseñanza en los libros poéticos, que es un tema que también vamos a ver en otra lección. Ellos hablan bastante de la miel, ¿verdad? Que es rica el paladar y muchas cosas. En los juicios de la palabra de Dios son comparados a ella. Por ejemplo, en Salmos 10, la palabra placentera semejante a ella, usan la miel. En Proverbios 16:24 también. Y las novias
Cantares de Salomón habla bastante de la miel, en Cantares 4:11 y 5:1, son